Bien, muchísimas gracias a nuestros compañeros de Noticias Repretel. Estaremos al pendiente, pero por el momento, frente a lo que estamos viviendo, el coronavirus ha impactado en muchísimas áreas. Nuestras emociones, esta crisis ha mermado ciertas situaciones también, labores cotidianas, actividades cotidianas, y esto hace que nos replanteemos quizá cómo aprovechar de manera positiva. Así que hoy está precisamente con nosotros Carlos Bruckner, quien nos va a ayudar con esa fuerza emocional y saber cómo manejar esas ideas para poder salir avante de manera positiva. ¿Cómo está, don Carlos? Muy buenos días. Hola, buenos días, buenos días. Bueno, con respecto a lo que me estás preguntando, vamos a tener que tomar varios puntos de vista. El primero, para poder empezar a pensar en estas pérdidas, en esto que nos está sucediendo, es que no nos está sucediendo solamente a nosotros, esto está sucediendo en el país, en las familias, en el mundo entero está paralizado, y esto nos está produciendo una sensación de desazón, una sensación de pérdida, donde todo lo conocido ya empieza a perder el sentido. Y toda sensación de pérdida, si nosotros nos ponemos a pensar, es una sensación de duelo. Si nosotros podemos entender esta pérdida como un duelo es haber perdido algo, no solamente la muerte, es haber perdido una relación, es haber perdido un trabajo, es haber perdido un proyecto de vida, el hecho de que antes yo tenía una meta y ya no tengo esa meta, ya no tengo esa proyección, es un duelo. Y como todo duelo, necesito pasar por diversos tipos de emociones. Lo primero que nos pasa a nosotros con esta pérdida es que al principio vamos a tener una sensación como de incredulidad. No vamos a entender esto, vamos a negar esta realidad. Y estamos viendo lo que ha costado también a nuestra sociedad el poder empezar a acatar ciertas normas. Todos nos estamos cuestionando todos los días si salimos o no salimos a la calle. Esta sensación como de negación, cuando la empezamos a asumir, nos empieza a generar una frustración, por lo tanto nos genera ira, nos genera rabia. Yo no quiero que esto esté pasando, yo quiero que esto suceda pronto. Yo no estoy enfermo, ¿por qué me están obligando a quedarme en casa? ¿Por qué yo no puedo trabajar? Hoy vemos en las redes sociales como todo el mundo está opinando, está hablando sobre el derecho al trabajo, pero también cómo hago para salir a trabajar, cómo hago para llevar alimento y no traer y no contagiarme. Exacto. Hay mucha gente que se siente arrinconada, así con todo lo que usted ha descrito en esto, y mucha gente que se siente además con esa sensación de derrota por un sinfín de particularidades que cada una es diferente a la otra. Exactamente, entonces, y además es algo que no vemos. Exacto. ¿Por dónde salimos? ¿A dónde está esa ventana? Después de la ira viene la depresión. Y la depresión es el momento que podemos tener nosotros para poder reflexionar y poder empezar a tomar ciertas medidas. Y después viene ya una negociación con mi entorno, con mi familia, y luego esta aceptación. Estoy aceptando esta realidad. Una vez que acepto esta realidad, empiezo a tomar ciertas medidas, empiezo a evaluar cómo puedo empezar yo a gestionar nuevos recursos, a gestionar nuevas acciones que me ayuden a superar esta crisis. Pero para poder llegar a esta aceptación, primero tengo que pasar por esta otra gama de emociones. Y el problema de la gama de emociones en esta sensación de pérdida es que no es lineal. A veces tenemos mucha motivación, pero algo nos sucede o no nos resultó y caigo en depresión, o me da mucha rabia, y cuando tengo rabia me detengo o me repliego. Y ese es un gran problema que estamos teniendo. ¿Qué hacemos en el momento que cogemos esa motivación, ese impulso, que a lo mejor ya pasé por la etapa que usted mencionaba y digo, bueno, voy a empezar por este camino, quizá pueda generar algo de ingresos o generar, no sé, cualquiera sea la situación que esté viviendo usted en este momento, pero veo que hay una salida por aquí? ¿Cómo hacer para que ese impulso, esa motivación no se me derrumbe con cualquier obstáculo? A ver, mire, como seres humanos tendemos a tener poca tolerancia a la frustración. Y como tenemos poca tolerancia a la frustración, necesitamos desarrollar alguna estrategia. Por ejemplo, el lograr colocar una calendarización, por ejemplo, o colocar una estructura. ¿Ponerme metas? Colocarme metas, sí, pero no metas a largo plazo. Yo no saco nada con empezar a pensar en una meta para un mes más. Sí, Yo necesito sobrevivir mi día a día. Claro, claro. Por lo tanto, para sobrevivir mi día a día yo necesito tener una estructura clara. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Con qué cuento yo? Tengo un poquito de recursos, puedo iniciar un pequeño negocio, por ejemplo. Porque yo ya veo que el negocio que tenía, lo que está pasando hoy día, por ejemplo, con los restaurantes. Los restaurantes
están con esta normativa sanitaria en que no pueden recibir público. Pero se han empezado a organizar y muchos restaurantes están vendiendo muchísimo con comida para a domicilio. llevar o a para llevar. domicilio, correcto. ¿Qué fue eso? Se reinventaron, pero en un principio se estaban negando. Se estaban negando, ¿por qué? Porque la manera de hacer las cosas como siempre era lo que ellos querían mantener. Si yo me quedo tratando o pensando que yo voy a sobrevivir a esta situación, el tiempo que queda, que no sabemos cuánto tiempo ha, lo más probable es que si es que yo sigo haciendo lo mismo o esperando lo mismo, no voy para ningún no voy a lado. ir a ninguna parte. Claro. Y como se dice, el que no cambia se extingue. Nosotros tenemos que adaptarnos a este cambio para poder organizar nuevas ideas para salir adelante. Ahora, en esta tormenta de nuevas ideas, ¿verdad? Que pueden ser muchísimas, incluso invitar a mi entorno a que me ayude a generarlas, pero ¿cómo enfocarlas? ¿Cómo verlas que verdaderamente son viables, ¿verdad? Y impulsarme hacia ellas. Claro, bueno, acá es un tema bien importante. Lo primero que tengo que ver es para qué yo soy bueno, para qué sirvo. Yo no saco nada con tomar ideas y ver en internet que hay un montón de nuevos proyectos y que te ofrecen alternativas de ganar dinero rápido. Si yo no tengo, por ejemplo, habilidades para vender. Si yo me puedo poner a hacer cacharritos de madera, pero si yo no sé nada de carpintería, eso va a ser una pérdida de dinero y una pérdida de tiempo. Claro. Tengo que ver qué cosas puedo hacer. Acá me llama mucho la atención, por ejemplo, acá hay una comunidad chilena bastante importante. Ajá. Y muchos de los chilenos que llegaron a Costa Rica empezaron a preparar la famosa empanada chilena. Ah, sí. Y la empezaron a vender. Sí, Y hoy en día se mantienen vendiendo empanadas, cierto. vendiendo pan. Acá ustedes tienen una repostería riquísima y en todas las casas se hace. Por lo tanto, ahí tenemos alternativas, por ejemplo. O sea, tenemos que ver con qué contamos, cuáles son nuestros recursos personales para poder desarrollar esa pequeña idea si en este minuto no estoy teniendo ningún tipo de ingreso. ¿Qué pasa con las personas que nunca faltan, que más bien son negativas? Son esas que nos dicen, no, nada que ver, o eso no te va a funcionar, ¿verdad? Que nos minan esa motivación que nos costó tanto. O, por ejemplo, que le dicen, no, a como está la cosa, ¿para qué va a hacer eso? Si nadie le va a comprar o nadie le va a recibir esta idea o esta propuesta, qué sé yo. A ver, sí, efectivamente eso pasa y pasa mucho más de lo que uno quisiera. Sí. El ser humano es así, el ser humano aportilla, el ser humano no cree en el cambio. Si yo tengo la necesidad de emprender, lo primero que tengo que hacer es escuchar. Pero yo tengo que escuchar lo que yo considero que me sirva. El resto, escucho, pero entra por un oído Y y que me sale salga por el otro. ¿Por qué? Porque esta gente que te está diciendo no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, es probablemente porque ellos tampoco son capaces de hacer las cosas. Pero no significa que uno en su casa no sea capaz. Si uno no lo intenta, es muy difícil lograr las cosas. Por lo tanto, es como dice el dicho, el que no se arriesga no cruza el río. Gana, sí. Ah, bueno, ¿Cierto? tiene una final diferente. Ah, bueno. El que no arriesga no gana. El que pero no arriesga también no gana. se queda ahí y no atraviesa el río, por cierto, Claro, por supuesto. Exactamente, y por eso, o sea, vamos a tener mucha gente que nos esté diciendo, no lo hagas, es que te estás arriesgando, es que vas a perder dinero, pero yo, si tengo una idea y quiero desarrollar esa idea y logro establecer una estructura para poder llevar a cabo este objetivo, lo más probable es que me vaya a resultar, porque en estos tiempos de cambio, el innovador es el que logra resultados, no el que sigue haciendo lo mismo. Sí, y el que se paraliza. Y en esto de paralizarse, Carlos, quizá hay algo que mencionar y es el temor, el miedo. El miedo a decir, voy a fracasar, seguro si lo hago pierdo lo poquito que tengo, o si lo hago quedo en ridículo, o si lo hago, no me va a funcionar. Yo misma me mino por el temor, por el miedo, porque el miedo literalmente paraliza, sobre todo en las circunstancias. Si esto funciona así siempre, imagínense en estas circunstancias, ¿verdad? Bueno, pensémoslo desde otra manera. El miedo es una emoción básica. Nosotros los seres humanos tenemos emociones que nos diferencian de los animales y el miedo te sirve a ti para replegarte y buscar alternativas para salir con fortaleza. Pero planteémoslo desde otro punto. ¿Y qué pasaría si yo no tuviese miedo? ¿Qué es lo que haría yo si lograra controlar ese miedo? ¿A dónde podría llegar si no tengo miedo? Y lo más probable es que si yo coloco sobre la balanza el miedo
y este pensamiento de desarrollar algo, aunque tenga este miedo que es el que me va a mantener en alerta además, para no llegar y lanzarme al agua con los cocodrilos, sino llegar y ver la estrategia para poder avanzar, ese miedo va a ir disminuyendo. Pero el miedo no es malo. El miedo a nosotros nos ayuda a sobrevivir. Lo que no podemos permitir es que el miedo nos paralice. Ajá, el miedo es un motivador para actuar. Por eso es que en crisis actuamos por el temor a lo que está pasando también. Eso nos... Exactamente. Primero, ¿qué es lo que hace el miedo? Nos hace detenernos para ver dónde está el peligro. Ok, evaluar la situación. Para evaluar la situación. Una vez que evalúo la situación, veo el camino que tengo que seguir. Ok, en estas situaciones también de repente uno piensa, bueno, voy a buscar un aliado, voy a buscar una persona con la que en conjunto podamos arrancar o podamos hacer algo diferente. ¿Cómo saber, verdad, que es la persona ideal? Es una pregunta difícil porque habría que evaluar cada persona, pero también se vale hacer una coyuntura. Claro. Hoy en día cualquier método es válido para poder salir adelante. Eso sí, hoy en día hay muchas ideas rondando, pero tal como dije antes, cuando yo quiero desarrollar esta idea, tengo que ver si yo tengo las habilidades necesarias para desarrollar esta idea. Y si lo voy a hacer con alguien, tenemos que evaluar también si la persona es coherente en lo que está diciendo, que va a hacer con su personalidad. Porque lo más probable es que yo quiera hacer, por ejemplo, un negocio con un familiar o con un amigo. No tengo que hacer el negocio si es que yo veo que este amigo no es un buen trabajador o es irresponsable o simplemente para ayudar. No, negocios son negocios, relaciones humanas y relaciones familiares son otras cosas. Claro. Y a veces mezclarlo es difícil si no se ponen los lineamientos claros desde el principio. La persona puede ser muy buena y yo soy muy bueno y los dos podemos llevar un negocio lejos. Y hoy en día, sobre todo, desarrollar algo nuevo te puede hacer llevar un negocio lejos. Pero primero tengo que evaluar la idea. Tengo que ver si es que la idea que me están planteando realmente la puedo desarrollar. Tengo que evaluar también si la persona que me está pidiendo hacer eso tiene las habilidades necesarias o simplemente me va a cargar a mí para que yo le trabaje a él y no hacer nada. Y es por eso que este es un tema de una introspección muy personal y de conversación con tu entorno familiar directo para tomar decisiones. Exacto, y en este entorno familiar, ¿cómo buscar que ellos realmente sean soporte y más bien no los que hablábamos anteriormente que nos ayudan a hundirnos o a desmotivarnos? Sí, a ver, bueno, primero yo creo en la familia y yo creo que las familias están entendiendo hoy en día la necesidad de avanzar, de ir hacia adelante. Y estamos viendo que muchos hijos están trabajando con sus padres, están aportando, nos están exigiendo como exigían antes. Antes, cuando esto no sucedía, los hijos se dedicaban más a pedir, a pedir, a pedir. Hoy día los hijos no están pidiendo tanto, están entendiendo el encierro. Obviamente están cansados, están saturados, esperan que esto pase para salir, sí, claro. Pero están entendiendo la necesidad de que las familias funcionen como núcleos también y que se logren proyectar hacia adelante. Y por lo tanto, está trabajando mamá, está trabajando papá, están trabajando hijos. Algunos producen, otros reparten los productos. Y de esa manera, estas familias o estos grupos pueden empezar a salir adelante. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? La situación está complicada a nivel económico y eso lo tenemos claro todos. Entonces, donde yo arranco algo también, volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo sostenernos emocionalmente a que lo mejor puede ser que el principio o el arranque no sea tan bueno o hayan semanas muy malas y esto haga que las cosas no funcionen tan bien como esperábamos? ¿Cómo realmente que esa fuerza de motivación no merme del todo? A ver, sí. A ver, muchas veces cuando uno inicia algo y no da los resultados inmediatos, uno tiende a deprimirse. Claro. Pero este es un tema de paciencia. Este es un tema de que si yo creo en la meta, en el objetivo, en el producto que estoy desarrollando, voy a tener que entender que a lo mejor voy a tener semanas muy buenas y semanas muy malas. Hay que aprender a ser austero, hay que aprender a no despilfarrar el dinero porque lo recibí. No porque esta semana fue muy buena, yo voy a ir al supermercado, voy a comprarme el supermercado completo. No, vamos ahorrando porque no sabemos cuánto tiempo se va a demorar nuestro negocio en partir. Puede partir rápido, pero como está la situación hoy en día, es difícil saber cómo va a ir evolucionando el mercado. Por lo tanto,
es paciencia, es muchísima tolerancia. La tolerancia es base acá, porque si yo logro tener tolerancia a la frustración, lo más probable es que, a pesar de los golpes que estoy recibiendo de la vida, logre salir adelante. Hay que fijarse en el objetivo y trabajar para él. Si no tuviera piedras en este camino, lo más probable es que tampoco lo valoro tanto. Pues sí, pues sí. Hoy es un momento donde hemos aprendido a valorar todo de manera tan diferente, ¿verdad? Y bueno, hay que seguir trabajando en todas esas habilidades y sacar lo mejor, a pesar de que estamos en momentos difíciles. Siempre hay cosas muy buenas. Exactamente. Carlos, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí en nuestra casa. Y un pequeño comentario. Yo cuando me pidieron venir a hablar hoy sobre este tema, me puse a pensar cómo poder ayudar a la gente, cómo poder motivar a la gente. Y yo les quiero recomendar una lectura que ustedes la pueden encontrar en internet, que es un libro que John Spencer creo que es el autor, que se llama ¿Quién se robó mi queso? Búsquenlo, léanlo, hay una animación incluso en YouTube que dura unos 8 minutos, donde te va mostrando el cómo la vida siempre te está mostrando desafíos y siempre te está poniendo pérdidas. Y el cómo yo puedo empezar a cambiar para poder adaptarme a este cambio y lograr los resultados que necesito. Hoy en día es súper importante entender que la vida, tal como estaba, se detuvo. Puede que algún día vuelva, pero puede que nunca vuelva. Cierto. Por lo tanto, ¿cómo me adapto a esto para lograr el mejor objetivo? Excelente, Gracias. excelente. Bueno, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.